¿Cuál es lo que la gente dice cuando va a la góndola o va a una caja de supermercado? ¿Cómo estás, Vicente? Buenas Gusto tardes, tenerte acá. Mariano. Buenas tardes a la mesa, a todos los televidentes. Yo no sé si es una suposición o tal vez está basada en algún hecho de la realidad, pero con el que hablo me dice se está cayendo el consumo. ¿Es así? Así es, se está cayendo y en una forma bastante pronunciada, bastante fuerte. En algunos rubros se nota más que en otros. El hecho de que la falta de circulante de dinero que hay, no en la calle, sino ya directamente en los bolsillos del ciudadano común. Cuando la gente compra con tarjeta de crédito alimentos, ¿es un indicador de esa dificultad? Y obvio, porque de todas maneras ya hoy hay zonas y hay comercios que manejan un muy alto porcentaje del cobro de su actividad, ya sea por billeteras virtuales o por tarjetas de crédito, débito, o sea, digamos, tecnificado mucho la forma de pago. Pero la de débito es una garantía de que uno tiene dinero en la cuenta. La de crédito es que no lo tiene y que lo va a pagar en cuotas más adelante. Eso también se nota mucho hoy por hoy. ¿Por qué? Porque como dije en principio, no hay circulante, no hay dinero, entonces la gente empieza a tirar del dinero plástico. Claro. Decime una cosa, ¿y qué es lo que más ha caído en el consumo? ¿La carne, por ejemplo? No, vos fíjate que la caída es una caída generalizada en todos los aspectos. Que en algunos sectores de la comunidad se nota más y en otros se nota un poco menos, pero igual se nota. Hay mucha gente que consumía primeras marcas, hoy ya está yendo a segundas líneas de marcas y otros ya también inclusive a terceras marcas, por decirlo así, ¿no? Por tenés una zona de Rawson donde se nota el consumo de segundas marcas con mayor asiduidad que una primera marca, zonas de Rivadavia donde ya está restringiéndose el consumo de primeras marcas. ¿Y qué pasa con esos productos que eran delicateces? Vos vendés salmón o productos así. Y a ver, para algunos bolsillos es prohibitivo, porque si vos tomás en cuenta que una persona, un empleado de comercio o un empleado estatal que cobre 900.000 pesos, 800.000 pesos, 1 millón de pesos en el mejor de los casos por mes, y con eso tenga que hacer frente a todo el gasto de su familia, y que te digan que un kilo de salmón rosado te cuesta 27 o 28.000 pesos, estás hablando de que es prácticamente un 3 o un 4% de su salario comerse un pedazo de salmón. Lo saca de su eje. Exactamente. Lo saca de su presupuesto. ¿Notás, Vicente, que la gente compra ya en función de lo que tiene en el bolsillo y no por peso? Me refiero, qué sé yo, deme 1.000 pesos de alita, una cosa por el estilo. Es un indicador. Pero eso ya no está ocurriendo desde ahora, hace un tiempo atrás que viene ocurriendo. Que mucha gente va a la carnicería y te dice, deme 500 pesos de carne molida o deme 2 patamuslos. Es un indicador de baja de consumo muy visible, ¿no? Pero eso hoy y antes y siempre, porque eso te indica que la gente tiene que comprar lo que le alcanza, lo que tiene en el bolsillo. Y en función de esa caída de ventas, ¿en qué medida le complica al comerciante la reposición? En realidad la caída de las ventas le repercute tanto en el comerciante que atiende al consumidor final como el empresario, el distribuidor, el que produce, el formador de precios. Le incide en el hecho de que el costo fijo del mantenimiento de su comercio, su empresa, es el mismo e inclusive sigue aumentando por las variables de costo que tiene. El hecho de que tenga una merma en la venta, tiene una merma en la recaudación, tiene una merma en la rentabilidad, por ende es un molotov de que en cualquier momento puede explotar y desgraciadamente explota quedando gente en la calle y cerrando comercio y cerrando industrias. Bueno, me decía Juan que anoche estuvo acá gente del sector inmobiliario en el programa La Ventana, y que le decían que hoy local que se abandona no es fácil conseguir un nuevo inquilino, cosa que sí pasaba hace relativamente corto tiempo. Sí, desgraciadamente es así. Hay zonas que inclusive son donde está ocurriendo ese hecho de decir, bueno, están quedando locales vacíos por cierre de tiendas de distintos rubros, de comerciales de distintos rubros, no se vuelve a ocupar el local.
Amén también de que es un disparate en algunos sectores lo que piden Ese punto de no es canon menor. locativo. Ese punto no es menor porque algunos no han identificado esta realidad del contexto de problema económico que tenemos y tienen una mentalidad del tarifador minero, pongámoslo en términos de lo que muchos piensan. Creen que todavía San Juan puede pagar costos o precios o determinados insumos a un nivel que tuvo hace 10 años o 15 años y ya no lo tiene Sí, hace o rato, sea, y no lo va a tener por algún tiempo más. No, acá esto hasta que no se reactive, pero no solamente que se reactive la provincia a nivel minero como se está esperando, sino hasta que no se reactive el país a nivel nacional, esto no va a mejorar. O sea, no pretendamos que en el corto lapso de tiempo que esto mejore, porque las perspectivas que tenemos no son nada halagüeñas. ¿Han tenido que reducir los márgenes? Totalmente. Bien. ¿Eso significa en algún momento la posibilidad de despido de personas o todavía no lo están Absolutamente. analizando? Sí. Y sí, porque, a ver, desgraciadamente uno empieza a hacer las reducciones en los gastos. Es decir, los gastos superfluos uno lo empieza a dejar de lado. Vamos al tema publicitario. Muchas empresas dejan la parte publicitaria de lado. Después achican en cuanto a los gastos logísticos, supuestamente. Y el último, en mi caso, que tratamos de dejar de lado es el del empleado. Pero llega un momento en que el costo es mayor que la renta, por lo tanto tenés que dejar gente sin trabajo, gente en la calle. Bueno, lo decía el propio José Pelú cuando estuvo acá con nosotros, diputado de La Libertad Avanza, que las encuestas indican que hoy la inflación dejó de ser el principal problema para los argentinos y el segundo mayor problema es la desocupación. Yo creo que están equivocando en el diagnóstico. Hoy por hoy no es el segundo problema, es el principal problema que tenemos de la falta de trabajo en el país. No solamente en San Juan, sino la falta a nivel nacional. Y el bajo nivel de capacidad de compra con ese salario. Y obviamente, porque no nos olvidemos que el salario quedó muy depreciado antes de que asumiera este último gobierno, y con este gobierno que tenemos en la actualidad se ha depreciado mucho más todavía, porque si bien la inflación ha sido, no digo derrotada, pero sí disminuida en un porcentaje muy alto, seguimos teniendo una inflación promedio, si vamos a hablar en el caso del rubro que yo trabajo, o sea, el alimenticio, que ronda entre el 3 y el 5%. O sea, que esa inflación que dicen del 1.8 o 2.5, 2.3 es una inflación mentirosa. ¿Por qué? Porque en ese dato confluyen muchos rubros que a lo mejor tuvieron deflación porque no han tenido movimiento y hacen que los que tuvieron mayor alza en el porcentaje disminuya. Entonces, no es una inflación verídica. Para que tener un panorama de lo que realmente sube o baja o se mantiene, habría que hacerla por rubro. Y ahí sabríamos bien qué rubro es el que se mantiene, cuál es el que ha subido el precio y cuál no. INDEC generó un nuevo esquema de medición con parámetros nuevos, con ponderadores, como dicen los economistas, Sí. nuevos, que incluye cosas que ahora son de consumo, que antes no existían, y dejaron de considerarse cosas que ya no existen en el mercado. Bueno, Pero siguen diciendo, no, Guillermo, que no lo habilitaron a la instrumentación del mismo, porque en una de esas la lectura, a 4 o 5 meses de las elecciones, no es muy conveniente que digamos. no les conviene. Claramente. No les conviene, porque hoy la gente, desgraciadamente, no tiene dinero en el bolsillo. Exactamente. Y necesitan tener dinero, en primera instancia, para los insumos básicos de su alimentación, de la familia. Vicente, como siempre, muy claro y muy esclarecedor también. Muchas gracias por la invitación. Roberto, muchas gracias. Vamos a ir al corte y ya venimos.